Cordial saludo. La siguiente presentación se realiza bajo la autorización de la Universidad Experimental Libertador, el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión Académica San Cristóbal para el doctorado Ciencias de la Educación. Esta intención investigativa se titula Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la básica secundaria en el área de matemáticas. Autora, ¿quién les habla? Márquez Pacheco, Ángel y Piedad, con la tutoría de la doctora Bolívar Calderón Ramona. Problema. Hoy día, desde una perspectiva de participación activa del estudiante, la educación se asume como un proceso de construcción de conocimiento. Este proceso se desarrolla en la escuela, donde el docente realiza la práctica pedagógica y asimismo proyecta que el estudiante presente un nivel de conocimiento exitoso. Este resultado también es conocido como el rendimiento académico. Para interés de esta intención investigativa, se tiene en cuenta los resultados del área de matemáticas, la cual se encuentra entre las áreas obligatorias y fundamentales que están establecidas en la Ley 115 de 1994 en su artículo 23. Si bien la comunidad educativa espera un resultado exitoso en esta asignatura por parte de los estudiantes de la básica secundaria, la realidad difiere de lo proyectado y esto se debe a múltiples factores que inciden en el rendimiento académico, impactando de tal manera que el resultado al final de cada periodo escolar es bajo, afectando esto no solo el resultado individual de cada estudiante, sino a la institución en general, motivando el planteamiento de esta intención investigativa y construir aportes sobre factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la básica secundaria. Como propósito general se planteó construir aportes teóricos sobre los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la básica secundaria en el área de matemáticas. Seguido tenemos los propósitos específicos. Caracterizar el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los grados de la básica secundaria seleccionados para la realización de este estudio. Determinar desde las perspectivas de los docentes los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la básica secundaria en el área de matemáticas. Y por último, establecer categorías para la generación de aportes teóricos sobre el rendimiento académico en matemáticas. Justificación. En el rendimiento académico inciden factores que intervienen en los resultados académicos de manera positiva, el éxito en la enseñanza-aprendizaje, y de manera negativa, generando resultados diferentes de los esperados, deficientes. El proceso educativo se desarrolla sin contemplar la existencia de factores que incidan en el proceso y finalmente generan gran impacto en el proceso escolar que influye en el conocimiento que debe adquirir cada estudiante. La realidad es diferente para todos y estos factores pueden ser reflejo de múltiples situaciones que impactan al estudiante. El desarrollo de esta intención investigativa presenta gran valor social, pues las matemáticas son de gran importancia ya que permiten al sistema educativo colombiano medir el desempeño y la calidad de educación que se está impartiendo. Por otra parte, desde el ángulo pedagógico, permite aportar teorías que brinden información al rendimiento académico de los estudiantes en relación a las matemáticas, al igual que del quehacer pedagógico y el estilo de trabajo del profesor en esta área fundamental. El objeto de estudio de esta intención investigativa está enmarcado en la línea de investigación pedagógica, ya que una de las áreas de trabajo de esta línea es problemas asociados con el saber pedagógico. Bases teóricas. En estudios previos a nivel internacional se tiene Amores en el año 2023 con un trabajo titulado La realidad aumentada como factor de motivación y de rendimiento académico en el alumnado de enseñanza secundaria. Presenta como resultado que la realidad aumentada como herramienta de enseñanza combinada con una metodología activa repercute de forma directa en las altas calificaciones. Y se tiene A. Machado en 2022 con variables psicológicas y académicas que inciden en la adquisición de competencias clave en el rendimiento académico en adolescentes mexicanos y españoles, y presenta como resultado que cuando el estudiante no percibe que adquiere los aprendizajes claves, predice el aburrimiento en clase. En estudios previos
A nivel nacional se tiene a Olaya en el 2025 con un trabajo titulado Resignificación del rendimiento académico como referente para su adecuación en la educación básica secundaria. Como resultado presenta el rendimiento académico se describe como un momento final del proceso educativo centrado en calificaciones y procesos académicos. Además, se tiene a Medina en 2022 y el trabajo Ambientes de aprendizaje en la educación matemática, una mirada a la educación pública. Y como resultado presenta que el aprendizaje matemático se da permanentemente en el aula y no en otros escenarios. No se implementan métodos innovadores de enseñanza. Teorías nucleares. En el estudio del rendimiento académico, más que una teoría única que lo explique en toda su dimensionalidad, se encuentra una diversidad de teorías que sustentan el núcleo explicativo del fenómeno investigado. Tenemos a Chadwick, que presenta el rendimiento académico y lo define como la expresión de capacidades y características psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Él reconoce y acepta que en el rendimiento académico influyen una multiplicidad de factores, entre los cuales destaca factores individuales e implicaciones pedagógicas. En los factores individuales, él reconoce algunos como las actitudes, el clima en el aula, el contexto socioeconómico del estudiante. En las implicaciones pedagógicas, reconocer la diversidad de estilos de aprendizaje, promover la motivación intrínseca y fomentar la autorregulación del estudiante. Por otra parte, tenemos a Navarro, quien presenta los factores que influyen en el rendimiento académico. Y es que él, al igual que Chadwick, reconocen la injerencia de múltiples factores en el rendimiento académico. Sin embargo, Navarro se centra en tres que considera determinantes, que son la motivación escolar, el autocontrol del estudiante y las habilidades sociales. Finalmente, tenemos a Quirós, quien presenta desde su perspectiva factores que influyen en el rendimiento académico. Él los separa en dos grupos, los endógenos, que son hábitos de estudio, las emociones, la adaptación social, la edad, entre otros, y presenta los exógenos, que pueden ser un entorno familiar, la situación socioeconómica, el estilo docente. Desde una perspectiva integral, el rendimiento académico del estudiante debe comprenderse como el resultado de la interacción dinámica entre los elementos endógenos y los exógenos. Teorías complementarias. Para el objeto de estudio de esta intención investigativa no existe teoría que lo defina. Sin embargo, existen teorías y postulados que hablan del conocimiento de cómo se crea y la relación con el rendimiento académico. Vygotsky plantea la zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para Vygotsky, la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la capacidad de resolver independientemente un problema y la resolución de un problema bajo la guía de un adulto. Seguidos tiene a Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, donde todo esquema de asimilación se encuentra obligado a acomodarse a los elementos que asimila, es decir, modificarse en función de sus particularidades, pero sin perder por ello su continuidad. Por último, se cuenta con Duhalde, que define la práctica pedagógica. Es lo que se despliega en el contexto del aula, caracterizada por la relación entre el docente, alumnos y conocimientos. En el aula es el lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje con la ayuda de herramientas, con el fin principal de generar conocimiento. En el contexto metodológico se tiene el paradigma interpretativo, pues busca ir más allá y describir las distintas maneras en que se desenvuelve, en este caso, los estudiantes, con un enfoque cualitativo que se adapta muy fácilmente a las diversas conductas humanas. Un método fenomenológico cuyo propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas. En el contexto informante se tienen que serán 8 estudiantes, 2 por cada grado, el de más alto rendimiento académico y el de más bajo rendimiento académico. Estarán los 2 profesores encargados del área de matemáticas de la básica secundaria. En técnicas e instrumentos se realizará la observación no participante y se aplicará la entrevista semiestructurada. En los procedimientos de la investigación, el teórico que orienta este procedimiento es Miguel Martínez, quien presenta las siguientes etapas. La etapa descriptiva, que su objetivo es lograr la descripción del fenómeno de estudio lo más completa y refleje la realidad vivida por cada sujeto. Está la etapa estructural,
Su trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos y finalmente está la discusión de resultados, que su objeto es relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otros investigadores. Y por último, los criterios de rigurosidad bajo los cuales se va a desarrollar este proyecto investigativo los proponen Guba y Lincoln y son validez, la fiabilidad y la objetividad. Finalmente se presenta el cronograma donde están plasmadas las actividades a realizarse para esta intención investigativa. Gracias.